8 de la mañana, 6 minutos. Cambiamos de tema porque la Corte Constitucional admitió una demanda contra la reforma pensional impulsada por el Gobierno Nacional. La demandante fue la senadora Paloma Valencia, con quien establecemos comunicación a esta hora. Senadora, gracias por este contacto a esta hora con nosotros en Noticias Caracol. Andrés, un saludo especial para ti, para el equipo y todos los televidentes. Bueno, senadora, usted sostiene que la Cámara de Representantes eludió el debate al acoger el texto aprobado por el Senado de la República. Pongamos en contexto y explicamos el porqué de la demanda. Pues la demanda tiene dos orígenes. Lo primero es que yo creo que Colombia sí necesita una reforma pensional y creo que la reforma del presidente Petro, si él se hubiera dejado dirigir por los expertos, hubiera mantenido ese umbral en 1 o 1.5, tendríamos una demanda que le sirve a Colombia. Pero como quedó, es una demanda que tiene unos huecos y que va a permitir que mucha plata se pierda, pero sobre todo que le genera una deuda impagable a los bebés de este país, a los niños que están por nacer. Porque los estudios muestran que para el 2045 los jóvenes en ese momento van a tener que sacar 30% adicional a sus ingresos en promedio para poder sostener un sistema que no está atendiendo a lo que está haciendo el mundo. Entonces, como la reforma es inconveniente en muchos de sus aspectos, decidimos demandarla. Y lo que estamos mostrando es que la falla más protuberante de esta demanda es que violó el principio democrático, el principio de participación, la libertad que tienen los congresistas de proponer, de opinar y de sacar adelante lo que consideren sobre un proyecto. Cuando usted acoge una proposición que diga, acójase los artículos del Senado y no permite la discusión de absolutamente nada, las proposiciones de nadie, pues simplemente está violentando la democracia y eliminando el ejercicio que deberían tener los congresistas. ¿Cuál es el camino que le espera a esta demanda, congresista? Hay 100 más que están reposando en este momento en la Corte. Pues yo me imagino que empezará a moverse y empezará también a estudiarse las otras demandas, se irá acumulando con unas que tengan argumentos similares, pero yo lo que creo es que sobre todo ojalá la Corte logre fallar antes de que esta norma entre en vigencia, porque yo creo que aquí hay tiempo para que podamos sacar una reforma realmente bien hecha, una reforma que le responda a los colombianos a las necesidades que tenemos, que no nos devuelva a métodos donde vamos a tener que depender de los jóvenes que cada vez son menos y tienen menos hijos, y que sobre todo le ayude a los colombianos a solventar la vejez. Y yo creo que es muy importante aclarar, porque me parece que el presidente Petro con sus seguidores han sido eficaces en decir eso, Alejandra, y es que la reforma laboral, la reforma pensional es la que da el subsidio al adulto mayor, lo cual es absolutamente falso. El subsidio al adulto mayor es un subsidio que se debe pagar con el presupuesto general de la nación, y que se caiga la reforma pensional no altera ni puede alterar la necesidad y la promesa que hizo el presidente de dar ese subsidio, que nada tiene que ver con la pensional. El gobierno lo que tiene es que reducir tantos gastos y salarios a influencers, a los que les está pagando 200 millones de pesos al año, y más bien dedicarse a atender al adulto mayor pobre. Un subsidio que está vigente en este momento, que se está entregando de Claro. 225.000 pesos, que tuvo también un incremento sustancial muy positivo, hay que decirlo, pues porque las personas... Mucho. Sí, claro, las personas en extrema pobreza y mayores de 80 años, sin duda alguna lo necesitan. Y en ese sentido, cuando usted decía todas las voces que hay alrededor de esta discusión, ¿la están señalando a usted de estar en contra de los viejitos del país, senadora? Eso es absolutamente falso, imagínense. El subsidio al adulto mayor lo creó la Ley 100, cuyo ponente fue el presidente Uribe. El presidente Uribe llevó a 900.000 adultos mayores ese subsidio por primera vez en Colombia. El presidente Duque dobló los recursos, se empezó a pagar mensualmente y no bimensual como se hacía antes. Y nosotros sacamos la ley con autoridad de nuestro partido para que se pagaran 220.000 pesos, que es la línea de pobreza que necesitan los colombianos. Y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo de manera inmediata, y no necesitan una reforma pensional para hacerlo. Se puede hacer como se ha venido haciendo, simplemente es que destinen los recursos, no a la burocracia y al malgaste que ha tenido este gobierno, sino al adulto mayor que lo está esperando. Senadora, queremos, como hemos tenido varios contactos hoy en Noticias Caracol con otros expertos también, cerrar con una reflexión que usted nos pueda hacer en relación con la reforma pensional. Hay un camino de esperanza también para las personas adultas mayores en el país. ¿Qué se puede esperar? Pero es que yo creo que la reforma pensional no traía
muchas modificaciones, sino cosas, ajustes que son necesarios, como por ejemplo quitar los subsidios a las altas pensiones. Pero nosotros tenemos que recordar que cuando usted lo pone en 2.3, pues no está haciendo lo que necesita. Uno necesita realmente que la plata vaya a los más pobres y que garanticemos que ese colombiano que cotizó poquito o que cotizó o que no cotizó y que sigue estando en pobreza, reciba unos ingresos que le permitan una vejez digna. Y por eso tenemos que concentrar los recursos en los más pobres, no ampliar ese tema y crear una deuda que es prácticamente impagable. Hay cifras que hablan de más del 150% del PIB o el 180% del PIB de deuda que nos dejaría esta reforma pensional. Entonces yo creo que este es un tema de responsabilidad con los adultos mayores que hoy tenemos, que por supuesto necesitan el subsidio, que como digo, no sale de la plata de las pensiones, sino del presupuesto general de la nación. Y hacia adelante va a salir del presupuesto general de la nación. Pero la pregunta sobre cómo fortalecemos los BEPS, que son los beneficios periódicos menores a un salario mínimo que reciben aquellos que cotizaron, no quedó bien hecha en esta reforma y eso tenemos que sacarlo adelante, como tenemos que sacar adelante condiciones para que las mujeres, para que todos los que participan en la economía puedan hacerlo. Yo le doy solamente un tema que me parece que tiene que resolver el país. Uno no puede tener pensiones que dependan de que usted tenga un trabajo formal cuando la gran mayoría de los colombianos no tienen un trabajo formal. Las cotizaciones tienen que estar basadas, por ejemplo, en el consumo, de manera que nosotros podamos garantizar que todos los colombianos pueden empezar a tener un ahorro que les garantice una pensión. Y otra idea que les lanzo aquí, pensemos en que sea una pensión o una casa, porque a veces una pensión la gente no le llama la atención, pero si a usted le dice empiece a ahorrar para poder comprar su casa, la gente se pone muy juiciosa. Y tener una casa en la vejez es tener dónde guardarse, es tener la posibilidad de alquilar una habitación para que le entren unos ingresos y es además tener una herencia que van a recibir tus hijos. Yo creo que tenemos que pensar en cómo ser novedosos en nuestro sistema pensional para cambiarle la vida a los colombianos. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con esa demanda por inconstitucionalidad que ya aceptó la Corte y que reposa al lado de 100 más que todavía no han sido aceptadas para estudio por la Corte. Senadora, muchísimas gracias, que tenga un feliz día. Muchísimas gracias, un abrazo cariñoso para todos.